nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Somos el remanente de nuestro amado Señor Jesús y damos enseñanzas bíblicas con el propósito de dar a conocer la verdad del Evangelio, lo que está oculto, lo que la apostasía no ha querido enseñar. ¿Para qué? Para que haya un pueblo íntegro, un pueblo que camine en la verdad. El Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque el Señor busca verdad, el Señor quiere, el Señor va a elegir verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero Satanás también vino a matar, robar y destruir. Así que el trabajo de Satanás es sembrar la mentira en aquellos que aman la verdad, que buscan la verdad, que se esfuerzan por andar por el camino de la verdad. El Señor Jesús dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero también han resultado multitudes de congregaciones y predicadores que dicen ser profetas de Dios, que ellos son la voz de Dios, que hablan en el nombre de Dios. Pero el Señor dice, en su misericordia nos dice que debemos de examinar los espíritus si son de Dios. En Deuteronomio 18:20 dice la palabra: si se levantase profeta que viniese a predicar, ¿cómo conoceremos que este profeta realmente viene de Dios? El Señor dice en su palabra: si el profeta anunciase la palabra en mi nombre, el cual yo no haya mandado, y no se cumpliese, el tal profeta es mentiroso. Este profeta es mentiroso. Vino y predicó mi nombre, pero lo que predicó no se cumplió. No le tengas temor al tal profeta. Ese profeta debe morir o está muerto espiritualmente, porque no predica la verdad del Evangelio, sino que predica mentiras. En Deuteronomios 13 vuelve y repite de nuevo cómo conoceremos al profeta falso. Cuando se levante un profeta, dice en Deuteronomios 13, 1 al 5. El texto que acabamos de leer, Deuteronomios 18, 20 al 22. Y ahorita vamos a repetir una escena parecida de profetas falsos. Deuteronomios 13, 1 al 5, dice la palabra del Señor: si se levantara así un profeta que tuviese milagros, prodigios, y que lo que hablase se cumpliese, pero que no predicase en mi nombre, tampoco lo reciban. El tal profeta fue puesto para ver si usted cree en el nombre o ha puesto sus ojos en los milagros y prodigios. Entonces, el tal profeta que no predique en el nombre, que es sobre todo nombre revelado en la gracia para salvación, el tal profeta no es un profeta del Señor Jesús, porque no lo hace todo en el nombre del Señor Jesús. Puede tener milagros y prodigios, pero no lo hace en el nombre del Señor Jesús. O sea que tal profeta no es enviado del Señor Jesús, porque el Señor dijo: todo lo que ustedes hagan, sea de palabra o sea de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener un profeta del Señor? Un maestro del Señor, un apóstol del Señor, un evangelista del Señor, un pastor del Señor, como dice Efesios 4:11, los 5 ministerios que el Señor constituyó en la gracia. Que lo que predique sea verdadero, que lo que predique sea verdad, y que todo lo haga en el nombre del Señor Jesús. Dos virtudes que debe tener ese siervo del Señor: predicar la verdad para edificar los que están al frente, y predicar el único nombre para salvación, para que ese hombre o esa mujer que escucha la palabra de este predicador se edifique para salvación, porque todos vamos a ser justificados por la fe en el Señor Jesús. Romanos 1:16. En tu casa puedes ir comprobando los textos
examinando los textos, porque es importante examinar los textos, no decir amén, 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 como nos han programado a repetir esa palabra amén, que a veces repetimos amén sin saber de qué están hablando, porque no hemos todavía comprendido, no hemos desarrollado el tema que tiene el predicador al frente, pero decimos amén. El Señor nos manda es que nos alimentemos espiritualmente para que crezcamos para salvación. Vamos a leer el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer Juan 13:20. La palabra nos enseña en Juan 13:20, habla del enviado del Señor. Si alguien recibe al que yo envío, a mí me reciben. Al que yo envío, a mí me reciben. Miramos estos dos profetas, o estas dos características de los profetas de Deuteronomios 18:20 y Deuteronomios 13:1, que no eran profetas enviados por el Señor. Pero en Juan 13:20 miramos los profetas que sí son enviados por el Señor. Son los que predican la verdad en el nombre del Señor Jesús. Si alguien recibe un profeta de estos, un pastor, un apóstol, un maestro, un evangelista, está recibiendo el que el Señor envió. Eso está en Juan 13:20. Lucas 10:16. Pero si alguno rechaza un profeta, un maestro, un apóstol, un evangelista que el Señor haya enviado, rechaza al Señor Jesús. Muchos hombres rechazan al Señor Jesús porque rechazan al que el Señor envió a predicar en su nombre. En su nombre. Lucas 24:47. Vayan por todas las naciones predicando en mi nombre, dijo el Señor Jesús. Lucas 24:47. Colosenses 3:17. Todo lo que ustedes hagan, de palabra o de hecho, hágalo todo en el nombre del Señor Jesús. Estos son mensajeros del Señor Jesús, enviados por el Señor Jesús a que prediquen en su nombre. En la enseñanza anterior estuvimos compartiendo el apóstol Pablo, el maestro y apóstol de los gentiles. Es el único maestro constituido por el Señor Jesús para ser el maestro de los gentiles en el tiempo de la gracia. Tiene 13 libros, desde Romanos hasta Filemón. Así como en Moisés hay una cantidad de libros, desde Génesis hasta Malaquías, donde se habla de la ley de Moisés. Así igual es en la gracia. En la gracia, el apóstol Pablo es nuestro maestro. Digo nuestro porque yo soy gentil, no tengo linaje de Israel, no soy de ninguna tribu de las 12 tribus de Israel. Así que yo estoy en el grupo de los gentiles que somos santificados por la palabra del Señor Jesús, por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice que somos santificados, que antes éramos corruptos, ladrones, teníamos muchos defectos y pecados, pero que ahora somos limpiados por el Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesús. Somos nuevas criaturas para la honra y gloria de nuestro amado Señor Jesús. Cuando llega la gracia de nuestro amado Señor Jesús, llega el apóstol Pablo predicando que todos los que dependan de las obras de la ley están bajo maldición. Obras de la ley de Moisés. La ley de Moisés, obras de la ley. Gálatas 3:10, Gálatas 5:4. Todos los que se justifican a sí mismos por las obras de la ley están bajo maldición. Gálatas 2:16. Ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Este evangelio es claro, es perfecto. El hombre que se aparta del Señor es porque le quiere llevar la contraria al evangelio dado para salvación. El Señor te regaló y me regaló a mí la oportunidad de salvación para que fuésemos salvos. Pero ¿cuánto nos cobra el Señor? Este evangelio es gratuito. El Señor no te está cobrando para que seas salvo. Si no te habías acercado al Señor Jesús porque hay hombres corruptos que cobran diezmos y primicias, ahora lo puedes hacer porque el evangelio es gratuito. Eso lo encontramos o lo podemos analizar, nos podemos alimentar con el verdadero evangelio, porque es que el verdadero evangelio es cuando abrimos la escritura y leemos y decimos amén porque estamos leyendo, estamos confirmando el mensaje de salvación y no le estamos creyendo a un hombre que nos engaña con palabras persuasivas de humana sabiduría, pero que ni él mismo
obedece el Evangelio de nuestro amado Señor Jesús. Eso está en Jeremías. Maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17:5. Pero bendito el hombre que confía en el Señor Jesús, que pone los ojos en el Señor Jesús, el autor de nuestra salvación. En Romanos 3, 23 y 24 el Señor nos muestra la claridad de lo que el Señor te quiere dar. Te quiere regalar porque el Señor dijo, usted va a ser salvo por gracia. Es un regalo de Dios, es un regalo. Los hombres han adulterado la palabra porque los que se amontonan en las congregaciones con deseo de salvación no tienen tiempo para leer las escrituras. Entonces, estos hombres que dicen ser pastores, pero que no son del Señor Jesús porque son desobedientes, los manipulan, los estafan, los engañan, metiéndole levadura para condenación. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en el Señor Jesús. La palabra gratuito significa que no hay que pagar nada, absolutamente nada. Que el Evangelio no se compra, que el Evangelio no se paga, que es un regalo que el Señor te da para salvación. Para que no tengas excusa delante de Él cuando te presentes. Señor, yo no tenía cómo pagarte la salvación, Señor. Es que me cobraban diezmos, primicias. No, el Señor vino a regalarte la salvación. Él pagó por nosotros en el madero para que tuviésemos esa maravillosa oportunidad de ser salvos. ¿Cómo se maneja la obra del Señor Jesús en la gracia? Cada creyente que conoce al Señor Jesús, que le entrega la vida al Señor Jesús y que tiene cómo aportar voluntariamente en la gracia, se necesita el dinero para apoyar la obra del Señor Jesús. Pero no hay que pagar absolutamente nada, ni diezmos, ni primicias, ni ofrendas, ni votos. Aquí no se paga absolutamente nada porque es gratuito, es un regalo del Señor. Grábate el texto, Romanos 3:24, léalo en tu casa y confirma el regalo de salvación que Él te vino a entregar. ¿Cuánto debo de aportar en la obra del Señor Jesús? No está establecido cuánto debes de aportar para apoyar la obra del Señor Jesús, pero sí está establecido que tú debes practicar el amor, porque el amor nos hace diferente al mundo. El mundo practica el diezmo porque otro lo engañó y le dijo diezme que mi Dios lo bendice, y la bendición no es espiritual que le prometen estos hombres que estafan a los creyentes que no tienen conocimiento. La bendición que les prometen estos falsos pastores es que si diezma, Dios lo bendice con bendiciones terrenales. Que Dios los bendice con bendiciones terrenales. Pero miramos en 1 Corintios. Cuando leemos 1 Corintios, nos damos cuenta que todo es mentira lo que predican estos hombres. Que el apóstol Pablo, que era el ministro de la gracia, el apóstol y maestro de los gentiles, padecía grandes necesidades. No era como los hombres de hoy, que quieren vivir andar en lujosos carros, en lanchas de carros, porque creen que ellos son merecedores de esa vida de lujos, que desean tener mansiones, potreros llenos de ganado, fincas llenas de ganado. Así el hermanito que le lleva los diezmos no tenga ni qué comer. A él no le interesa eso, sino él ser beneficiado por medio de la mentira que practica y coger a esas pobres ovejas y quitarles toda la lana. Miramos en la palabra de nuestro amado Señor Jesús en 1 Corintios 4:11. El apóstol Pablo refleja realmente cómo se vivía la iglesia primitiva, cómo era que vivían ellos, en los lujos que tenían. El apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 4:11 al 15, al 16, nos muestra los lujos que ellos tenían, la codicia que ellos vivían. No, la codicia que ellos vivían no es la codicia de hoy. Lo que ellos vivían era el amor, la fe,
el gozo, la paz, se gozaban en las tribulaciones porque no vivían su corazón lleno de codicia, tenían era gozo espiritual en tribulaciones. La palabra nos enseña que ellos padecían hambre, padecían tribulaciones porque padecían hambre, tenían sed, estaban desnudos, tenían que trabajar con sus propias manos, eran aborrecidos, eran perseguidos, los maldecían y ellos bendecían. Y dice el apóstol Pablo, sé imitadores de mí como yo del Señor Jesús. Sé imitadores de mí como yo del Señor Jesús. O sea que me está mostrando una vida totalmente diferente a la que hoy practican los hombres que hacen mercadería de la fe. Segunda de Pedro, del 1 al 3, mercadería de fe. Cuando nosotros enviamos más adelantico en esa misma carta, segunda de Pedro 2:13, la palabra nos muestra que hombres corruptos de entendimiento hacen mercadería del evangelio del Señor Jesús. Segunda de Pedro 2:13 al 15, que cogen a las almas inconstantes, al que no lee, al que no escudriña el alimento espiritual, no lo examina realmente con qué se está alimentando. Esas almas inconstantes son dominadas por aquellos que los llevan cautivos. Seducen a las almas inconstantes. Esos ministros seducen a las almas inconstantes. No se sacian de pecar. No se sacian de pecar. ¿Por qué? Porque la codicia está en ellos. Según el evangelio que el apóstol Pedro nos enseña en segunda de Pedro 2:13. Nos están mostrando el modelo que hoy practica la apostasía. Los que dicen ser pastores y son mercaderes de la fe porque no están predicando el amor del Señor Jesús, sino al dinero que el Señor Jesús no ha prometido. El Señor Jesús nos llama siempre a un arrepentimiento y que si tenemos que dar la vida por ese evangelio, que la demos. Si tenemos que dar la vida por la fe del nombre, que la demos. Pero el Señor no nos llama a bendiciones terrenales, sino a recibir grandes bendiciones espirituales. Efesios 1:3. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿qué me podrá separar del amor del Señor Jesús? Hambre, desnudez, persecución. Esas son las bendiciones que vienen del Señor Jesús terrenales en el tiempo del apóstol Pablo. Hambre, desnudez, aflicciones, persecuciones. Eso era lo que ellos estaban viviendo. Ese es el verdadero evangelio. Pero hoy nos hemos dejado engañar de Satanás. Que el Señor Jesús nos abra el entendimiento y nos dé la capacidad de desechar toda mentira, todo engaño de la apostasía. Y que no nos dejemos dominar de la carne, porque la carne quiere vivir en esta vida muy cómodo. Entonces se deja arrastrar por sus deseos. La palabra dice, en Mateo nos enseña la palabra del Señor Jesús, que nadie puede amar a dos señores, a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Y el Señor nos manda es amarlo a Él por encima de todas las cosas. El evangelio es gratuito, es un regalo de salvación, porque el Señor no vino a darnos la salvación porque pagásemos diezmos o primicias o votos, o porque hiciésemos obras de la ley. Ninguna obra de la ley te salva, ni el diezmo te hace ladrón. No, tú debes aportar con amor, como dice en 2 Corintios 9:7. 2 Corintios 9:7 dice, y nos enseña el modelo a seguir, porque sí es importante aportar para el que padece necesidad, o para que el evangelio sea esparcido, como dijo el Señor, por toda la tierra. Así que el que aporte debe hacerlo por amor, no por codicia o por avaricia, como le han enseñado, o como nos habían enseñado todos estos hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad del evangelio. Eso dice en la palabra del Señor Jesús, privados de la verdad. En 1 Timoteo 6:5, privados de la verdad. Y nos dice, apártate de los tales.
O sea que debemos de vivir es el evangelio que el Señor Jesús nos dio por medio del apóstol Pablo en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como proponga en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea que vamos a recibir algo especial de nuestro amado Creador, el amor. El Señor nos ofrece una bendición maravillosa por aportar con amor, el amor de nuestro Creador. Él ama al dador alegre. En el Evangelio no existen bendiciones terrenales. Todas las bendiciones son espirituales. Por eso el Señor nos dice en Colosenses 3:1 que no pongamos nuestra mirada en las cosas de la tierra, sino en las del cielo. En las del cielo. Las promesas para la iglesia o para el pueblo de Dios espiritual, las bendiciones y sus promesas son celestiales, no terrenales. En el tiempo de la ley las bendiciones eran terrenales. En el tiempo de la ley, Deuteronomio 28, pero en el tiempo de la gracia son espirituales. Hay que renunciar a los deseos de la carne y empezar a vivir en el Espíritu. Romanos 8:1 al 14. Romanos 8:1 al 14. Hay que morir a los deseos de la carne y tener visión y metas espirituales. Debemos esperar al Señor Jesús con obediencia y alejados de la codicia de la carne que ha esclavizado el mundo entero. Por eso la palabra es clara y nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Gálatas 3:10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. El diezmo es una obra de la ley y solamente lo pueden recibir los que están bajo la ley. Hebreos 7:5. Solo los que dependen de las obras de la ley es porque están bajo la ley. Todos los que dependen de las obras de la ley es porque están bajo la ley. Se han apartado del Señor Jesús, ya no están en la gracia. Ellos dependen de las obras de la ley y están bajo la ley, están bajo maldición, porque las bendiciones espirituales están en la gracia del Señor Jesús. Gálatas 5:4. Así que debemos de vivir el Evangelio y siempre recordar el Evangelio del Señor Jesús y quitar la mirada a los hombres. Cuando leemos Hebreos 7:5 nos vamos a dar cuenta que solo los levitas que reciben sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley y que en este tiempo no estamos bajo la ley. Romanos 6:14, que estamos bajo la gracia del Señor Jesús. Solo ese grupo que está bajo la gracia, que anda por fe, va a ser heredero de la vida eterna y de las promesas celestiales que nos ha dado el Señor Jesús. Te invito a que comparta la gracia del Señor Jesús, a que viva la gracia del Señor Jesús, a que lo esperes, a que esperes su venida para salvación. Deseo grandes bendiciones, declaro grandes bendiciones para todos los que esperan su venida, los que guardan su palabra, los que retienen su palabra, los que viven su palabra. Grandes bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.